Albacete y no compré una navaja en el pasaje Loares. Aquí tenemos al cuchillero más conocido, al cuchillero más antiguo, al cuchillero más famoso, a la leyenda cuchillera, a Navajitas, al legendario, al gran artesano, a Pepe. Buenas y gélidas tardes, bienvenidos una vez más a nuestro canal, a vuestro canal para trabajar herramientas. Sí, habéis oído bien, he dicho gélidas tardes. Y digo gélidas tardes porque hace unos segundos he visto atravesar 3 pingüinos el comedor de mi casa y detrás de los pingüinos ha pasado a ver una foca y un oso polar. Bueno, obviamente, a ver que de la risa casi desmonto la paraeta, obviamente es una broma, pero como me estáis diciendo algunos que soy muy pesado con el tema del calor que hace la Comunidad Valenciana, pues señores, no hace ningún calor. Gélidas tardes de agosto aquí en la Comunidad Valenciana, atravesando el comedor de mi casa en rigurosa exclusividad, 2 pingüinos, un oso polar y una foca. En fin, bromas aparte, vamos con estas bromas a coger un poco de respiración, a coger un poco de resuello para el tema del vídeo de esta semana, que no es en absoluto tema baladí, ni de broma, ni de hacer absolutamente ningún tipo de chanza. Como no, y mirar que me he resistido a ello, vamos a hablar de los incendios. Digo que me he resistido a ello porque no tenía muy claro el tema de hacer un vídeo de rabiosa actualidad, aprovechando y comulgando con ruedas de molinos, ¿no? Entonces no lo tenía nada claro, pero esto ya ha tomado tal dimensión, esto ya ha saturado el escenario de la actualidad de tal manera que casi no me queda otro remedio. Antes de empezar a hablar voy a hacer 2 salvedades. Primera, no soy técnico forestal, no tengo ningún concepto técnico ni de estudio sobre el tema de bomberos forestales y extinción de incendios forestales. Eso que vaya por delante. No tengo ninguna capacitación ni ningún conocimiento profesional al respecto, por lo cual soy un neófito en cuanto a toda esta materia técnica. Y lo aclaro porque creo que las cosas son como son y hay que decirlas claras. Segundo punto que quiero aclarar antes de entrar en materia. No quiero hacer ningún tipo de comparación, ni apreciación, ni alusión de ningún tipo, y menos aún arribista, con el tema de, o aprovechada o intencionadas, con el tema de la política y los incendios. Si hay una cosa que me ha llevado mucho a meditar si hacía este vídeo, es que en las redes sociales, por un lado y por el otro, se está haciendo una campaña, una propaganda, una utilización mediática del tema de los fuegos y de los incendios en muchos casos, no siempre ni constantemente, pero sí en muchos casos, para sacar algún tipo de rédito político o simplemente para vilipendiar de forma y manera política. Entonces yo no voy a entrar en ello y voy a dejar clara, voy a recordar una vieja frase de aquel guarda mayor ya fallecido, de aquel mítico
guarda mayor del antiguo coto nacional de Cazorla, Segura, Las Villas, Justo Cuadros Vilar, que al final de su carrera profesional, ya mayor, dijo que si algo le había enseñado su profesión con el correr de los años era que la naturaleza, el medio ambiente, ¿por qué no la caza?, estaban totalmente reñidas con la política. Y como yo siempre he intentado aprender y hacer caso de mis mayores, reincido en que en el vídeo del día de hoy no va a haber ningún comentario al respecto. Y si alguien cree ver que leyendo entre líneas estoy queriendo decir algo a este respecto, se equivoca. Se equivoca totalmente, porque no va a ser mi intención en absoluto. O sea que ruego que lo que yo voy a decir, mi opinión, que va a ser solo mi opinión personal en este vídeo, se tome de manera plana, ¿de acuerdo? O sea que lo que digo es lo que digo y no hay para nada ninguna segunda intención al respecto. Hecho estas salvedades que me preocupaban y que eran las que fundamentalmente me llevaban a no hacerme mucha gracia hacer este vídeo, tengo que decir que la opinión que voy a vertir sobre este tema aquí en este vídeo es la que siempre le he oído a mis mayores, a la gente mayor, a mis viejos serranos sobre la materia de incendios. Dejo claro que no tiene por qué ser una verdad absoluta ni la única verdad válida, simplemente es la verdad, la opinión que durante décadas les he oído a la gente mayor que han vivido por, de y para el monte. Y que escuchándoles, atendiéndoles, llegas, o al menos yo en su día, llegué a la conclusión de que no les faltaba mucha razón a lo que decían y que sabían muy bien de lo que estábamos hablando. Una frase recurrente y muy utilizada es la de los incendios se apagan durante el invierno. Más de unos, cuando hayáis oído esta frase, os habréis sonreído y habréis dicho, efectivamente, esa frase la he oído muchas veces. Pues es que es una frase muy común entre la gente mayor de monte, entre la gente mayor de sierra, entre la gente que tiene determinada edad, que ha conocido la evolución de los tratamientos de los incendios forestales desde aquellos tiempos lejanos del patrimonio forestal del Estado. Luego evolucionó a lo que fue el ICONA y actualmente ha evolucionado a lo que son las diferentes consejerías o consellerías de medio ambiente. Los incendios se apagan en invierno. ¿Qué quería decir esta frase de la gente mayor del monte, de nuestros mayores del monte? Pues que obviamente cuando ya llega la campaña de verano, cuando ya llega el estío, cuando llegan las altas temperaturas, cuando ya han menguado de manera alarmante fuentes, arroyos y ríos, cuando las lagunas han bajado a un nivel importante y los pastos que han crecido con las lluvias de primavera se están totalmente secos y son una auténtica pira, es cuando ya poco se puede hacer más que encomendarse al Altísimo, rezar y pedir que no se vaya a provocar ningún incendio. Está ese viejo refrán que se utiliza en dos sentidos, tanto en el sentido literal del campo como en el sentido de las parejas de chavales jóvenes y adolescentes, se utiliza en los dos sentidos, que dice: el fuego y la estopa, viene el diablo y sopla. Seguramente no será un dicho nuevo, lo habréis oído más de una vez, ¿no?
Antiguamente, porque los tiempos ya han cambiado, se utilizaba un poco como reprendimiento, acabamos de recordar, como reprendimiento a las parejas de adolescentes, ¿no? Como aviso a los navegantes, pero en la actualidad sigue muy vigente con su utilización y con su sentido literal del refrán y de la palabra. El fuego y la estopa, viene el diablo y sopla. Yo soy de una generación que recuerdo los cortafuegos. Qué difícil es ver hoy en día un cortafuegos. Y me vais a decir, vaya tontería, José Luis. Siempre perdonarme esa muletilla que tengo de siempre poner en vuestra boca, cosas que realmente la digo yo, ¿no? Pero es un subterfugio que me sirve para darle un poco de dinamismo a los vídeos, ¿no? Entonces, vaya tontería, José Luis, si en el monte se siguen viendo cortafuegos, no. Perdonadme, pero no. Volviendo a reiterar una vez más, para que no haya ningún problema de ningún tipo, que lo que vierto en este vídeo es una opinión única y exclusivamente mía, ¿vale? Y que no tengo ningún tipo de conocimiento técnico profesional al respecto, ¿vale? Solo la tradición oral de la gente mayor de la sierra y la opinión que yo he ido formando con los años, o sea que probablemente se me podrán recriminar muchas de las cosas que voy a decir, se me podrán corregir y se podrá decir que no tengo ni idea de lo que estoy diciendo. Los cortafuegos de antes no son para nada los cortafuegos de ahora. Y fundamentalmente porque los cortafuegos de antes era, como decía la palabra serrana, como se decía en el argot serrano, eran cortafuegos a matarrasa, ¿vale? ¿Qué quiere decir a matarrasa? Pues que no quedaba ni una sola brizna, no quedaba ni un solo tallo de matorral, se limpiaba absolutamente, se dejaba como una patena absolutamente todo lo que era el ancho del cortafuegos. ¿Con qué motivos? Pues que con el motivo de que ni siquiera por el monte bajo, ¿vale?, pudiera correr el fuego. Porque un cortafuegos no llevado a matarrasa, no llevado limpio totalmente, obviamente el fuego no puede o es muy difícil que pase de las copas de un pino de un lado del cortafuegos al otro, aunque muchos que hemos visto los incendios desde fuera, muchos que hemos visto desde cerca, muchos que hemos visto los ojos de la bestia, perdonadme que lo diga así, porque el fuego es una auténtica bestia, hemos visto cómo vuelan literalmente las piñas ardiendo cuando estallan y que pueden recorrer muchos metros, asombrosamente muchos metros, como si fueran auténticos proyectiles ardiendo, Pero si la parte baja del cortafuegos no se lleva a matarrasa, no está totalmente limpia, no se hace una labor profunda de roturación, pues el fuego obviamente corre por debajo y pasa al otro lado del cortafuegos. Hombre, pero es que acercándose el fuego se colocarían a los medios humanos, a las brigadas, se colocarían a los brigadistas con las motobombas, etcétera, 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 a lo largo del cortafuegos, y es lo suficiente para que ahí puedan detener el fuego. Pues depende. Yo y vosotros habéis visto muchos cortafuegos en los que casi no se puede mantener un brigadista de pie, mucho menos vamos a meter una motobomba, ¿vale? Y además, una cosa que mucha gente no sabe, que si encima van a descargar los aviones y los helicópteros, los brigadistas no pueden estar demasiado cerca porque la caída de lleno de una carga de agua de un hidroavión o de un helicóptero puede causarle serios daños al brigadista o a los brigadistas que les pille debajo. Esa caída fuerte de agua, esa caída potente de agua, sobre todo de los hidroaviones, si pilla algún brigadista de pleno abajo le puede hasta fracturar un brazo.
según se me ha dicho y se me ha contado. Por eso a lo mejor habéis visto alguna vez en algunas escenas de telediario, etcétera, que cuando aparecen los medios aéreos, los brigadistas enseguida corren a retirarse y a refugiarse, pegándose a algún sitio, pegándose a alguna peña, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ¿por qué ha cambiado la política de tener los cortafuegos, de hacer más cortafuegos y de tener los cortafuegos limpios a matarrasa? Pues no lo sé. Doctores tiene la Iglesia. Habría que preguntarles a los técnicos forestales, a los ingenieros de montes, a los biólogos, habría que preguntarles a ver por qué. Suena mucho, o ha sonado mucho, durante unas décadas, sobre todo las décadas del principio del 2000, aquello que le llamaban áreas contra incendios. En vez de tener cortafuegos puros y duros, cortafuegos espartanos, limpiados a matarrasa, insistimos, tener unas áreas más o menos anchas en las que se podara bastante los pinos, se quitara determinados matorrales que a lo mejor no tuvieran mucho interés ecológico, se desbrozara un poco el monte, se apartara un poco la materia fósil para que no se acumulara, y ese área se supone que, no siendo un cortafuegos a matarrasa, ese área es lo suficiente para desplegar por ella a los brigadistas, a las unidades de bomberos forestales, y que se hagan en esas zonas con el fuego. Pues por lo menos en los que yo he visto, las áreas contra incendios o las áreas contra fuegos han servido de bastante poco. ¿Por qué? Porque si a lo mejor el monte y esas áreas no se limpia todos los años, sino que se limpian a monte rodante, ¿no? Pues un año una zona del monte, otro año otra zona del monte, o una temporada una zona del monte, otra temporada otra zona del monte, pues cuando llega el momento del incendio, a poco de pasto que haya, a poco de matorral que haya, que se haya desmadrado un poco, que se haya salido un poco de lo deseable, pues volvemos a tener el mismo problema de cuando un cortafuegos no está limpio a matarrasa, y es que por la zona baja del monte el fuego corre. Y si encima sopla el viento, el que no lo haya visto no se puede figurar que el fuego corre y de qué manera corre. Por eso mucha gente a los incendios forestales les llamamos la bestia, ¿no? Les catalogamos como la bestia, porque hay que presenciarlo para darse cuenta de con qué rapidez, si hace aire, si hace viento, o si va cuesta arriba, con qué rapidez puede arder un fuego o un incendio forestal. El monte, pese a que parezca un contrasentido, y vuelvo a reiterar por enésima vez que esto es mi opinión personal, el monte tiene una situación un poco de controversia, una situación un poco de una especie de contrasentido, ¿no? De algo no muy lógico, que le lleva a que da la sensación, no me voy a atrever bajo ningún concepto a afirmarlo categóricamente. Luego algunos me diréis, coño, es que amagas pero no das, ¿no? Dices las cosas a medias. No, lo que soy es prudente, ¿vale? Pero da la sensación de que cuanto más protegido está, cuantas más figuras legales de protección tiene un bosque, pues aunque parezca un contrasentido, a veces juega o da la sensación de que juega en contra de él. Yo me he encontrado, y esto es totalmente real, esto es totalmente cierto, las prohibiciones de totalmente prohibido coger piñas del suelo. Oye, vamos a ver, que la gente de pueblo de toda la vida se han cogido sus costales, sus sacos, sus costales de piñas para llevárselos a casa y en el invierno utilizarlos como origen, como principio, para encender los fuegos de las chimeneas o de las estufas, ¿no?
No, totalmente prohibido coger las piñas del suelo, porque las piñas hay que procurar, son un material fósil que hay que procurar que se conviertan con la humedad, con el paso del tiempo, en una especie de compost natural que baja el sustrato y enriquece la tierra. Y además las piñas se tienen que abrir en el monte para que en el momento que se abran se caigan los piñones al suelo y se reproduzca el monte de manera natural. Sí, oiga, pero mire, es que hay momentos que hay montes y hay bosques que ya le aseguro yo que ya están bien repoblados de pinos, que es que más pinos que no. Bueno, pues de repente aparecen pinos secos que, o otro tipo de árboles secos que al paisano le viene bien tumbarlo, echarlo al suelo para llevárselo a casa y hacer acopio de leña. Si son espacios con muchas restricciones legales de protección, pues espérate que tú un pino, aunque sea un pino totalmente esquelético, que esté totalmente seco, tú no puedes llegar con la motosierra y echarlo al suelo así porque sí. Tienes que ir a buscar a la gente forestal, pedirle permiso, él evaluará y te dará permiso o no te dará permiso. Lo cual genera un poco de lentitud, genera un poco de burocracia. Estos matorrales ya no se pueden cortar porque son de una especie. Aquellas otras plantas tampoco se os ocurra ni tocarlas porque son de una especie. En el monte no se puede coger absolutamente nada, lléveselo, cuántas veces habréis oído esa expresión. Lléveselo usted en la cámara de fotos, pero no se le ocurra coger absolutamente nada. Entiendo que las cosas hay que regularlas. Que no se puede permitir que la gente entre en el monte a matar rasa, a por manzanilla, a por té de roca, a por té de monte, a por mejorana, yo que sé, a por orégano, lo que se me ocurra, ¿no? Porque la gente, pues de vez en cuando somos un poquito desmedidos. Cogemos más de lo que necesitamos. A lo mejor no sabemos cogerlo de la manera correcta que hay que cogerlo y se nos tiene que poner en ese sentido un poco de puertas al campo hablando legalmente. Vale, correcto, pero no se pueden llevar las cosas a tal extremo que al final un monte en concreto en sí, sea absolutamente un espacio totalmente lleno de masa forestal, de manera que si llega un incendio no hay quien lo consiga apagar. Ya, pero es que hay que tender a la ecología, a la biología, a conservar al monte de la manera más salvaje posible, conservar el monte de la manera más agreste posible, de la forma más natural, que no se perciba la intervención del hombre, porque de eso se trata, que sea un paraje natural, que sea un parque natural. Un momento, sí. Pero mirar, hay una máxima en justicia, ¿vale? Que dice que la ley llevada al máximo de los extremos, perdón, que la justicia llevada al máximo de los extremos es la máxima de las injusticias, ¿no? Sí, creo que es así exactamente. La justicia llevada al extremo es la más extrema de las injusticias. Creo que la primera vez lo he dicho mejor que esta segunda vez. Todo tiene que tener un punto de equilibrio, porque si tenemos hectáreas y hectáreas de bosque totalmente abarrotadas de materia fósil acumulada, no puedes retirar la piña, no puedes retirar la leña sin permisos, no puedes cortar árboles secos y retirarlos del monte sin permiso, para meter el ganado a pastorear si es terreno que no es de tu propiedad, tienes que pedir también permiso. Al final todo llega a un extremo que el día que se presenta el fuego y dice aquí estoy, pues a ver quién es el que consigue apagar ese incendio. ¿Abandono? Y lo hago como pregunta. ¿Abandono? No, quizás, y solo quizás,
demasiada regulación y demasiada protección, demasiado encorchetado, enfaginado o demasiado limitado en la práctica de las prácticas, valga la redundancia, forestales o de aprovechamiento de montes de toda la vida que con el tiempo han ido evolucionando a que no se vean muchas de ellas con buenos ojos, no se permitan y se regulen hasta una manera totalmente extenuante, ¿no? De una manera totalmente asfixiante. Claro, encima hablamos de muchos sitios de la España vaciada, ¿no? La gente ha huido del mundo rural, se ha producido un éxodo del mundo rural. Ya no hay el aprovechamiento de montes que había antiguamente. Entre otras cosas es la pescadilla que se muerde la cola, no se sabe muy bien. Cada vez hay más voces que se levantan en contra de esto, que apoyan más la teoría de que no se sabe muy bien si el éxodo del mundo rural es totalmente de manera voluntaria y se abandona el campo, o que precisamente por tanta traba, tanto problema, tanta legislación, tanta restricción, la gente al final se aburre, ve que no puede vivir normalmente de unas prácticas que ancestralmente hacían sus abuelos, sus bisabuelos, etcétera, etcétera, y al final ya no se sabe qué fue antes, si el huevo o la gallina, sobre el éxodo del mundo rural. Probablemente muchos vais a pensar, no, eso es una tontería, la gente se ha ido del campo porque se quería ir a vivir a la ciudad y quería las comodidades de la ciudad. Puede que en un principio sí, puede que a finales de los 50, los años 60, puede que sí, pero hoy en día yo no tengo tan claro, en la actualidad, yo no tengo tan claro que la gente que abandone el mundo rural sea única y exclusivamente porque se quiere ir a vivir a la ciudad. Muchas veces es porque ya el proyecto de negocio, el proyecto de trabajo, el proyecto de explotación, la tipología de la explotación del trabajo que tienen, por tanta, llamarlo como queráis, ya deja de ser viable, deja de ser razonable y deja de poder de arrojar los dividendos suficientes para que una familia viva de una manera normal y holgada, ¿no? Al final la gente se aburre y dice, bueno, mira, vamos a dejarlo estar y vámonos a otra cosa, ¿no? Como lo veíamos mucho, vámonos a la ciudad y nos montamos un bar, me vuelvo un tendero, monto una pequeña tienda de barrio o me saco una licencia de taxi, ¿no? Es curioso ver que hay comunidades autónomas, no tenemos que olvidar que el medio ambiente está transferido a las comunidades autónomas, ¿vale? Entonces, ahí hay un poco, unas llevan las limpiezas y mantenimientos de un bosque de una manera y otras llevan de otras. Está claro que ninguna comunidad autónoma, ninguna, se libra de los incendios forestales, ninguna. Pero es curioso ver que hay algunas pues que al acabar la temporada de verano suelen salir siempre un poco mejor paradas que otras, y hay otras que decimonónicamente todos los años salen muy mal paradas, ¿no? Pues yo, francamente, y sumándolo a lo anteriormente dicho, creo que también influye un poco en ello la política de silvicultura, de programación forestal, de limpiezas de bosque, etcétera, etcétera, que lleve cada comunidad autónoma. Y esto dándome, como he dicho bien al principio, exactamente igual quien gobierne en cada comunidad autónoma. Hay gente que me apunta, hay gente del mundo rural, gente que ha vivido de toda la vida en el mundo rural, pero además de muchas generaciones, que viven en el mundo rural desde muchas generaciones, que me dicen, mira, José Luis, vamos a dejarnos de tonterías. Las comunidades autónomas no tienen suficiente presupuesto, o sea, diciéndolo claro, no tienen suficientes cuartos para mantener decentemente sus espacios naturales. Sinceramente no lo sé. Pero obviamente para mantener un espacio natural
de una manera decente, con los parámetros de todo lo anterior que hemos dicho, sobre todo de que los montes estén limpios, estén rozados, estén arreglados. Eso requiere muchos peones forestales, eso requiere muchas brigadas forestales, eso requiere muchos medios y eso requiere introducir, yo creo que muy bien utilizado, muchos recursos económicos, sobre todo además en las zonas que sean parajes sensiblemente ecológicos, ¿no? O sea, que estén bajo las diferentes formas legales de protección, porque sean zonas que estén más consideradas y más dignas de ser protegidas. Eso requiere, efectivamente, requiere de grandes presupuestos económicos, de mucho personal contratado, de mucha maquinaria trabajando en buen estado, ¿eh? y con las últimas novedades que salgan al respecto. Y a mí hay gente que me expresa que las comunidades autónomas no pueden con esos gastos. No lo sé. Esto es una parte de la opinión que estoy vertiendo aquí, que la dejo en el aire, cuento lo que he oído en el mundo rural y cada cual que se quede con su opinión, porque yo desde luego no me he sentado en un ordenador a ver el boletín oficial de la comunidad autónoma, a ver cuánto dinero se ha invertido o cuánto dinero se ha dejado de invertir. Yo eso no lo he hecho. Pero lo que sí que sé, y que es obvio, porque eso solo se hace con la cuenta de la vieja, no hace falta ser un economista, que efectivamente la manutención, el mantenimiento en una forma y en unos estados o unos estatus razonables del monte requiere una muy buena y sustancial inyección económica, a provisión económica a todos los servicios que se tienen que dedicar a ello. Pues poco más o menos hemos tocado las partes más peliagudas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora quizás puedo relajar un poco el vídeo y decir, bueno, otra gran parte, no vamos a decir que la culpa la tengan siempre a los que apuntamos, ¿no? Sino que nos tenemos que mirar también un poco al ombligo y hace falta un poco más de cultura ecológica o cultura de monte por nuestra parte. Sigo viendo escenas, sigo viendo noticias, siguen colgándose en las redes escenas. Yo no sé cómo no se nos mete en la cabeza el que no se pueden arrojar cigarrillos por las ventanillas de los coches. Yo no sé cómo no se nos mete en la cabeza que aunque sea con carbón vegetal, que no se puede hacer parrilladas ni fuegos en el monte, muchísimo menos durante el estío. Nosotros precisamente, que siempre nos hemos quejado de que es una actividad que se nos ha prohibido, que ya no la podemos hacer, que ya no se puede encender fuego en el monte, y lo hemos tenido que asimilar, porque es una norma fundamental de protección, y nos hemos tenido que adaptar a ella. Somos los que más nos hacemos cruces cuando luego vemos agentes de no sé qué, no sé cuánto, sorprenden en el paraje natural de no sé qué, en los merenderos del río no sé cuánto, al lado del pantano de no sé qué, a unos señores con una barbacoa. O sea, han llegado allí con su coche, han sacado la barbacoa metálica, han sacado el carbón vegetal, se ponen a avivarlo y ya la tenemos liada. Yo no entiendo cómo todavía hay gente que siga pensando que si coge espárragos, lo mejor para que vuelvan a salir con más fuerza es quemar la esparraguera, porque así a la temporada siguiente sale con más fuerza el espárrago. Yo eso lo he oído. Yo eso lo he oído, yo personalmente. No me cabe en la cabeza que a fecha de hoy todavía se sigan haciendo determinadas prácticas. No me cabe en la cabeza que los días de máximo calor, los días que estamos en alerta, que se está avisando, se meta maquinaria forestal
perdón, agrícola, a trabajar en el monte, cuando sabemos que lo más mínimo va a hacer encender o prenderse un incendio. A mí nadie me puede negar lo que yo he visto. Y yo he visto un tractor, ¿de acuerdo? Además, un tractor de una concesión maderera, ¿vale? Un tractor para usos de bosque, ¿vale? Para usos de explotación de madera. Yo he visto un tractor aparcado encima de unos pastos y que cuando se ha subido el trabajador y ha arrancado el tractor, al arrancar el tractor, se ha pegado fuego abajo en el pasto. Eso yo lo he visto. Eso no me puede decir nadie que sea mentira. Hombre, pues eso es muy difícil. Eso es que no estará en condiciones, eso es que le habrán retirado, eso es que no habrá pasado. No lo sé, pero eso pasa, eso yo lo he visto, ¿no? Entonces, hombre, cuando yo lo vi no pasó nada porque estaba allí todo el mundo y inmediatamente eran unos pastos que habían debajo del tractor. Inmediatamente aquello se sofocó, ¿no? Pero hombre, si estás en máxima alerta, si hay viento de lo que aquí en Valencia se llama poniente, en cada sitio, en Cantabria es viento de sur, no sé, en cada sitio será de alguna manera, se llamará de alguna manera, terrazo creo que se llama en algunos sitios, lo que sea, ¿no? Chico, no te metas con maquinaria a trabajar en el monte porque sabes perfectamente lo que puede ocurrir. Eso en cuanto a accidentes y despistes. Yo cada vez veo más chimeneas de las casas con no sé si se llaman los apagachispas, ¿no? Ya cada vez se va tomando más conciencia y en las chimeneas de las cocinas interiores de las casas y tal, se coloca esa especie, en la salida de la chimenea, se coloca esa especie de tela metálica de paso muy fino que no permite que si se eleva para arriba, que si sube un ascua ardiendo, no le va a permitir que salga fuera de la chimenea encendida, ¿no? Eh, se va tomando cada vez más conciencia. Yo ya espero y creo que después de los últimos casos que se dieron, ya nadie le vaya pegando fuego a los ribazos para limpiarlos, a limpiar, no, si yo estoy aquí al lado con un... No, no, eso no funciona así. Si tú le pegas fuego a un ribazo para limpiarlo, ¿vale? Y estás en días de máximo riesgo y se levanta el aire, tú probablemente ese pequeño fuego que has provocado para limpiar el ribazo no lo vas a poder sujetar. Y luego vienen las lamentaciones. En fin, y luego queda la parte más fea. No sé, seguramente me dejaré cosas en el tintero. La parte más fea es la de los incendiarios o pirómanos. Y veis que lo distingo y lo aparto. Porque el pirómano entiendo que es una persona que tiene un trastorno psicológico o psiquiátrico. No sé cómo será la manera más correcta de catalogarlo, pero el pirómano es una persona que de alguna manera tiene un trastorno y el incendiario es otra cosa. El incendiario es ese que le pega fuego al monte a sabiendas para conseguir un fin, del que sea, de posible posterior aprovechamiento, de posible recalificación de terrenos, de posibles actos delictivos para derivar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hacia el incendio y por otro lado, del tipo que sea. Y yo aquí voy a ser un poco drástico, yo aquí sí que voy a dar mi opinión y por decirlo de alguna manera voy a ir a bailar con la más fea, porque sé que lo que voy a decir puede que a mucha gente no le parezca correcto, ¿no? Porque vivimos en la sociedad del buenismo. Pero como ponía hace poco en una red social yo, a mí me gustaría saber que cuando se acabara la campaña contra incendios, cuando se acabara la campaña de verano, la campaña de riesgos de incendios, se nos dijera qué número de pirómanos o incendiarios se ha detenido y cuál ha sido el resultado real de esas detenciones. Y ya está, ya lo he soltado, tampoco era tan difícil. O sea,
una vez que se detiene a personas por incendiarios o por pirómanos, saber la verdad, pero ojo, la verdad, hasta el final, no cómo quedan, si se les enjuicia, si no se les enjuicia, si por falta de pruebas, si la condena de o la no, al final de la jugada de verdad, en el caso de que sean condenados, con las reducciones, con el buen comportamiento, con la reinserción, etcétera, etcétera, a mí me gustaría que se nos informara de qué penas reales cumplen los que las cumplan, porque muchas veces sabemos que vivimos en un estado garantista, cosa que me parece muy bien, ojo, cosa que me parece muy bien, que vivamos en un estado garantista, que a todo el mundo se le presuma la inocencia y que a nadie se le condene por condenarlo, ¿no? No estoy diciendo eso bajo ningún concepto. Si algunas de esas detenciones tienen que acabar en nada porque nuestro modelo garantista dicta que no se les puede probar de una manera razonable, de una manera plausible, nada al respecto, pues santo Dios bendito, ¿qué le vamos a hacer? Pero los que realmente se les juzgue y se les condene, me gustaría de verdad saber esas condenas al final, en realidad, en qué se transforman y en qué se quedan. Porque mucho me temo, y no es una aseveración, lo que voy a decir ahora no estoy afirmando que sea así, es una hipótesis mía que comparto con vosotros y que cada cual la piense. Por eso he dicho que me tocaba bailar con la más fea ahora. Mucho me temo que si la pena no es lo suficientemente coercitiva, o sea, si la pena, no la condena, sino la pena, lo que realmente cumplen, no es lo suficientemente coercitiva, no es lo suficientemente correctora, pues a la gente le dará, entre comillas, ¿vale? Le dará el reparo mayor o menor el cometer estos actos delictivos. Porque no olvidemos que un incendiario es un delincuente y que un pirómano, aunque tenga problemas psicológicos y psiquiátricos, también es un delincuente. Aunque luego la ley contemple eximentes, ¿no? Entonces, en fin, a mí me gustaría saber, simplemente no voy a entrar en calificar si es bastante, si es mejor, si son más altas, si son más bajas, no, que se nos informara, se nos dijera de los incendiarios y pirómanos detenidos este año por incendios, sin dar nombres, por la ley de protección de datos, obviamente, se han detenido a tantos han quedado por faltas de pruebas pues exonerados, no les ha pasado nada, y de los condenados realmente han cumplido tanto. A mí eso me gustaría saberlo, sinceramente. A lo mejor ahora algún parroquiano me dice, sí, eso se publica todos los años, ojalá, por favor, decírmelo. Decírmelo porque así no serían planteamientos al aire, sería mirar y ver de una manera taxativa si realmente los procedimientos legales con esta gente, para nuestro entender, no para el de su señoría, porque su señoría cumple la ley a rajatabla, eso no hay nada más que decir. Con esos mimbres se hacen esos textos, eso no lo tenemos que olvidar nunca. Los jueces juzgan con las leyes que les dan, o sea, no hay más. Ellos juzgan y condenan con lo que es el más estricto sentido de la legalidad. Luego a lo mejor habría que girarse a los que legislan y decirles, oiga no, esto no puede ser. No, es que no hay que legislar en caliente. Bueno, pues vaya contrasentido. Precisamente estamos hablando de incendios, no hay que legislar en caliente. Pues no, nos esperamos al invierno, pero ya en invierno nos hemos olvidado. Y a lo mejor tampoco legislamos como nos gustaría a la gente que se legislara. Y no estoy diciendo ninguna barbaridad, porque a fin de cuentas la gente que legisla son los representantes del pueblo, los que nosotros elegimos. Entonces, yo creo
que se tendría que tener un poco nuestra opinión en cuenta, y si ante determinados temas como es este, que está siendo tan grave, especialmente este año tan grave, pues a lo mejor se nos tendría que escuchar un poco lo que opinamos a ese respecto y lo que sería un castigo más justo o menos justo. En fin, como desconozco esos datos, no puedo hacer, Dios me libre, ni lo haría, ninguna aseveración, ¿vale? Dejo esa idea al aire, ¿no? Porque todos somos plenamente conscientes de que si cuando haces una cosa, las consecuencias que tienes no te pican lo suficiente, vamos a decirlo así de una manera, un argot más distendido, pues probablemente a lo mejor te quedan ganas de volverlo a hacer, ¿vale? En fin, eso ya a criterio lo dejo al aire, no lo afirmo, no lo asevero, lo dejo al aire y al criterio de quien me esté escuchando. Y volvemos al origen de lo que habíamos hablado. Los incendios, decía la gente mayor, se apagan en invierno. El monte hay que tenerlo en unas condiciones óptimas para luego poder atajar y acometer estas desgracias, que muchas veces son provocadas, como acabamos de hablar, y otras veces pues no, son rayos, son tormentas secas. Por desgracia, otras son vertederos ilegales, que hace poco he oído las noticias, que era uno de los casos que nos acuciaba estos días atrás, ¿no? Un vertedero ilegal, y por el efecto lupa, en fin, que llegará el verano que viene y a lo mejor volveremos a lo mismo, porque los hombres tendemos a tener memoria selectiva, y la memoria selectiva nos lleva a olvidar lo malo, ¿vale? Y cuando pasa un determinado tiempo, pues ya dejamos el tema estar, no se retoma, y hasta el año siguiente que vuelva otra vez la campaña de incendios. Estos días se estaba diciendo, sabéis lo mucho que me importa, sabéis lo mucho que me gusta el Camino de Santiago, y se estaba diciendo, bueno, pues que el fuego andaba por Lugo, que el fuego andaba muy cerca de Melide, lugar de paso de los peregrinos de Santiago, y nos estábamos quejando gente se estaba quejando en los foros, en las publicaciones, etcétera, etcétera, del camino, otra vez tal y que cual. Claro, es que hace 2 años, estábamos hablando del fuego precisamente que acosó en la bellísima etapa de los hospitales, ¿vale? Al camino primitivo, ¿no? Entonces dices, bueno, pues han pasado 2 años, pues eso es lo que estoy diciendo. Desde hace 2 años que fue aquel gran incendio que dañó y mucho, por poner un ejemplo de los muchos, las médulas, por poner un ejemplo de los muchos, ¿no? Aquel camino primitivo de Asturias a Galicia, ¿vale? Pues ahora 2 años después, pues es Melide, ¿no? Y es las médulas, porque no lo he hecho, pero creo que el camino de invierno pasa por las médulas. O sea, es que el patrimonio forestal de un país es patrimonio nuestro, de los ciudadanos del país. Y nosotros, mediante nuestro voto, ¿vale? Se lo transmitimos la gestión a esas entidades públicas, a esas consejerías de medio ambiente, consellerías de medio ambiente, como se llame, que lo tienen que gestionar y que lo tienen que poner en marcha. Pero es patrimonio nuestro, mío y de vosotros, mis parroquianos que me estáis escuchando, a no ser que sea un monte privado, ¿no? Entonces, yo creo que se nos puede escuchar. Y se nos puede rebatir, y se nos puede decir, mire, lo que usted está diciendo no es correcto. Pero que no se me acuda, por favor, al latiguillo ese tan manido, tan utilizado de no se puede legislar en caliente. Bueno, pero bueno, en algún momento habrá que legislar, ¿no? Y si la legislación no es lo suficientemente correcta, si los mimbres que se le dan a sus señorías no son los suficientes para que ellos puedan, mediante sus condenas,
hacer unos correctos cestos de corrección, reinserción, todo lo que sea necesario, ¿vale? Pues tampoco podemos decir, echarle la culpa al maestro armero, porque vuelvo a decir que en esto hay que tenerlo muy claro, que sus señorías, los jueces, con todo mi respeto hacia ellos, ellos aplican la ley tal y como la tienen, tal y como se les entrega a ellos, ¿de acuerdo? Así aplican la ley. Entonces, pues a lo mejor a quien hay que girarse es a los señores, a los que legislan, que son a los que nosotros les concedemos nuestro respaldo, les concedemos nuestra confianza para decir, oye, pegarle una vuelta al tema este de la materia forestal, pegarle una vuelta al tema este de las campañas contra incendios, de la legislación, de la legalidad, etcétera, de la situación forestal de nuestro país y su mantenimiento, etcétera, etcétera, porque nosotros los ciudadanos no estamos demasiado contentos con todo lo que está sucediendo. Y en teoría, pues ellos, como el poder emana del pueblo, ¿no? Pues ellos deberían de atendernos y de hacernos caso. En fin, un tema complicado, un tema difícil, un tema que no le gusta absolutamente a nadie y que al tratarlo, pues sé que me expongo mucho. Hombre, ¿por qué te expones? Pues porque cuando uno sobre un tema tan delicado vierte su opinión, corre el riesgo de que alguien que te esté escuchando no le guste lo que estés diciendo y diga, ah, este tío, bueno, pero pienso que a veces hay que mojarse, ¿no? El que quiere peces se tiene que mojar el culo, como se decía antiguamente, ¿no? Entonces, creo, ya os digo que me ha costado mucho hacer el vídeo, porque pienso sinceramente, o me da la sensación de que se está haciendo una instrumentalización de estas desgracias. Entonces al final me he decidido hacerlo porque es que el volcán afecta a unos, la dana afecta a otros, los incendios afectan a otros, ¿no? Entonces, pues al final, siempre los que estamos en medio, ¿quiénes somos? La ciudadanía. En fin, no quiero cortar el vídeo, sí, soy consciente de que he lanzado muchas ideas al aire y no he dado ninguna conclusión ni ninguna aseveración, ¿no? Pero es que no creo que haya hacerlo, no creo que sea necesario hacerlo. Creo que aquí se trataba de poner un poco en común, pues eso, unas situaciones, unas opiniones, unos planteamientos y que cada cual saque sus propias conclusiones, porque para eso, vuelvo a repetir, la masa forestal de este país, la que no es privada en último término, ¿de quién es? De nosotros. Como decía aquel, España es de los españoles, ¿no? No decía eso aquel, pues eso, pues de nosotros. En fin, no quiero dejar este vídeo sin expresar todo mi respeto, todo mi reconocimiento, toda mi empatía, todo mi respaldo moral, porque de otra manera no se puede respaldar hoy en día, a todos esos héroes sin capa. Hace poco, con respecto a esto, veía el comentario que por desgracia repetimos muchas veces cuando ocurren estas desgracias de no todos los héroes tienen capa. Pues, efectivamente, a nuestras brigadas forestales, a nuestros bomberos forestales, a los pilotos de hidroaviones, de helicópteros, a los agentes de la Guardia Civil, a los agentes de las policías autónomas, a los agentes de la policía local y a todos aquellos voluntarios que han puesto sus medios como tractores, etcétera, etcétera, a trabajar para entre todos aunar esfuerzos.
la UME se bate el cobre de una manera espectacular, espectacular. Los bomberos forestales, más de lo mismo. Las brigadas forestales, más de lo mismo. Y los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, también. Y todos los voluntarios que de alguna manera han arrimado el hombro, ni que decir tiene, que incluso más aún porque no son profesionales, ¿eh? Es gente que obviamente está defendiendo lo suyo. Pero desde aquí, todo mi respeto, toda mi empatía, toda mi cercanía y ánimos hacia ellos. Y como no, por desgracia, esta vez sí que ha habido fallecidos, esta vez sí que ha habido muertos, como otras veces, ¿no? Pero yo creo que llevábamos unos veranos sin fallecidos y muertos por estos temas y es siempre muy delicado, ¿no? Todo mi más sentido pésame y todo mi aprecio y respeto hacia la familia de los profesionales que, por desgracia, han fallecido sofocando los incendios de estos días. Como no, un recuerdo para los fallecidos de los incendios de años anteriores. En fin, como decía la vieja propaganda de Licona, voy a terminar con ella: cuando un bosque se quema, algo tuyo se quema. Bueno, y en el vídeo de esta semana, como cuchillo, volvemos a tener otra vez con nosotros a la casa K25, que no es más que el buque insignia, la marca referencia, la marca premium de la empresa albaceteña Albainox. Y ya tenía ganas, sinceramente, ya tenía muchas ganas de realizar otra vez un vídeo de Albainox, porque sabéis que siempre digo la frase de que Albainox también existe. Aquí tenemos la referencia del cuchillo y lo dice bien claro: distribuidor exclusivo y oficial Martínez Albainox. Empezaremos con una leyenda negra, con una leyenda urbana. Puede que sea cierto, no lo sé. Si algún día alguien con peso específico me lo confirmara, yo estaría muy gustoso y muy contento de, a partir de ese momento, confirmarlo y afirmarlo en los vídeos. Corre la leyenda urbana de que Albainox, el dueño de Albainox, se enfadó con el chino que le hacía los cuchillos en una etapa anterior, cuando, no sé si os acordaréis, que la firma K25 se llamaba Rui, ¿vale? Se ve que el chino, vamos a decirlo así un poco en plan de andar por casa, para nada despectivo, el chino, como algo simbólico, no le fabricaba los cuchillos con los estándares de calidad que Albainox exigía y que Albainox quería. Entonces parece ser, según cuenta esta leyenda urbana, que hubo una ruptura de relaciones, cambiaron de chino, vuelvo a decir que lo decimos con todo el respeto del mundo, como si fuera una figura simbólica, y con la nueva empresa que se pusieron a trabajar allí en China, ya les realiza los cuchillos con unos mínimos de calidad, con unos estándares mínimos que exige la casa Albainox. Estos estándares, que estos niveles de calidad sean mayores o menores, ya nos podríamos poner a discutir todo lo que quisiéramos, ¿no? Pero lo que está claro es que el nuevo fabricante de cuchillos, o los nuevos fabricantes de cuchillos
que proveen Alba Inox sí que cumplen ya hoy en día los niveles de calidad que Alba Inox les exige. ¿De acuerdo? Entonces, pues los usuarios finales, sinceramente, hemos salido ganando. Si es una leyenda urbana, si es una leyenda negra, si es cierto o no es cierto, no lo sé. Yo lo único que puedo decir es que de los cuchillos que han pasado por mis manos, que muchos no son míos, no son de mi propiedad, son de amigos que me los han ido dejando y he ido viendo cómo se trabajaba con esos cuchillos, yo sí que he notado un cambio sustancial de calidad entre la firma K25 y la antigua Arruino. Yo creo que ahora los cuchillos son de más calidad. Bueno, cuando vi este cuchillo que ocupa el vídeo del día de hoy, a mí me encantó. Fue como aquel viejo programa de televisión, fue un amor a primera vista. Me gustaron mucho las líneas del cuchillo, me gustó mucho el cuchillo, lo puse en la carpeta de pendientes hasta que me hice con él. Y bueno, y puede que algunos os sorprendáis y penséis, madre mía, pues con los cuchillos que tienes, José Luis, pues que pongas tu punto de mira, por decirlo de alguna manera, en un Alba Inox, en un K25, sí, no, pero no en este, señores. Tengo varios K25 que me gustan mucho, entre ellos tengo el Tracker de K25 que me encanta, que es un cuchillazo, vamos, es el Thor de los cuchillos K25. Entonces, ya sin más dilación, vamos a enseñar el cuchillo y veremos a ver qué primeras impresiones os causa. Vamos a retirar la caja típica de K25 y aquí es donde tenemos a la criatura. De entrada vamos a quitarle la funda de plástico. De entrada, hombre, yo creo que podemos decir claramente que el cuchillo bonito es, o sea, no se le puede negar que el cuchillo sea bonito. Vamos a ver si lo conseguimos sacar de la funda de plástico, porque la verdad es que ya lo tengo desde hace un tiempo y le podía haber sacado el plástico antes de empezar el vídeo. La verdad que podía haber tenido esa previsión, pero no había caído en el detalle. ¿Vale? El cuchillo está profusamente engrasado, y la criatura, el cuchillo del día de hoy es este. Aquí lo tenéis, y es una auténtica pasada de cuchillo. El K25 modelo RK 32870 Coyote. ¿De acuerdo? ¿Qué deciros? Yo, lo primero que me viene a la cabeza y deciros es, bueno, sabéis que la gama de precios de Alba Inox es una gama de precios que suele ser discreta, que suele ser moderada, porque son productos, o muchos de ellos son productos de importación, que ya la marca K25 como buque insignia, como marca de más calidad de Alba Inox, ya elevan un poco los precios, pero aún así todo, no los elevan hasta un punto de ser un cuchillo caro. Y la verdad es que este cuchillo, que mi proveedor ha sido, como siempre, Pepe de Cuchillería El Artesano de Albacete, el pasaje Lodares, de Cuchillería El Artesano de Albacete. Cuando entréis en la página web de Cuchillería El Artesano y veis el precio, os va a sorprender. Pero mirad, vamos a hacer la zarrapastrada que hago muchas veces al principio de los vídeos antes de llegar al momento de las mediciones, ¿no? Solo porque nos hagamos a la idea. Escuchar, casi tiene 2/4, ¿eh? Es un señor cuchillazo. Y lo veis. La verdad es que es un cuchillo imponente. Ahora alguien me dirá, bueno, habrá que ver cómo trabaja en el campo. Pues efectivamente. Habrá que ver cómo trabaja en el campo, pero ya sé de al menos 2 personas que lo tienen y me han dicho que al menos sus unidades, fantásticas. Mirad, una funda
de nylon, de cordura, con su sistema MOLLE para las mochilas, ¿de acuerdo? Su sistema MOLLE para las mochilas, con un cordón para la pernera o para cualquier otro sitio que lo queramos fijar, un talid, ¿y a qué nos recuerda este talid? ¿Os acordáis que hace poco vimos un cuchillo que tenía un talid muy similar? ¿Recordáis? Buscar en la hemeroteca del canal, que hace bien poco hemos visto un cuchillo operativo de color negro, ya no os doy más pistas, que tenía un talid muy similar. Bueno, de un tamaño discreto, yo creo sinceramente que sí que entraría un ceñidor militar, pero un poquito ajustado, ¿vale? El talid tiene un tamaño discreto, está cerrado con velcro y con corchetes, y tiene una trebilla o trabilla, pues oye, pues bien llevada, o mejor dicho, bien traída. Tiene hasta en el corchete, si os dais cuenta, tiene una solapa metálica para la comodidad de a la hora de abrirlo, que haga una resistencia de vida a la hora de tirar del corchete, la trebilla o trabilla, en fin. Y dentro, pues oye, como las marcas premium, su funda de plástico interior para que al meter y sacar el cuchillo no rasguemos, no deterioremos la funda del cuchillo. Mirad, yo sinceramente creo que para un cuchillo operativo como es este, un multipropósito, un cuchillo operativo, la funda es más que correcta. Abajo lleva también un pasador para meterle un cordón si queremos a la pernera o para colgarlo de algún sitio. En fin, yo la funda, me encanta el detalle este de que lleve la chapa metálica en la trebilla o trabilla para que a la hora de ejercer la fuerza abra rápidamente, dos pasadores huecos por si queremos asegurar aún más el cabo del cuchillo a la funda, en este caso al talí de la funda. En fin, la funda lleva bordado el símbolo de K25. Yo creo que en los corchetes también va troquelado el escudo de K25. Yo creo que la funda es más que razonable. Y pasamos al cuchillo que no tiene vocación de machete. Es un cuchillo grande. Últimamente estamos viendo varios ejemplos de estos tipos de cuchillos. Hemos visto Lazy Junglas, hemos visto el Kavar 9 Combat, vamos dando pistas. Ahora estamos viendo este, por supuesto, en extractos, en extractos de calidad diferentes unos de otros. Ya sé que alguien me va a decir, José Luis, las comparaciones son odiosas. Bueno, cada cual en sus niveles, en sus extractos de calidad, pero también cada cual en sus niveles y en sus extractos de precio. ¿De acuerdo? Y creo que eso es irrebatible, irrefutable. El cuchillo no tiene vocación de machete, es un cuchillo grande, es un cuchillo grande de monte. Cuchillo de montero, como hemos visto otros, pues mirad, yo en este caso creo que no, pero creo que no por la punta, por la penetrabilidad de la punta. Para mí, para mis parámetros, ya os he dicho que estoy intentando, al menos en mi canal, recuperar ese concepto de cuchillo de montero, que no es el cuchillo de montero dirigiéndose o refiriéndose al de montería, sino al cuchillo de montero como la herramienta que utilizaba esa persona que vivía de las actividades en el monte. Entonces, yo creo sinceramente que este es más bien un cuchillo multipropósito, un cuchillo operativo, un cuchillo de campamento, ¿por qué no? Pero yo no lo catalogaría como un cuchillo de montero única y exclusivamente por la penetrabilidad de la punta, que no es un cuchillo que tenga una punta
con la penetrabilidad que yo creo que tiene que tener un cuchillo de Montero multipropósito. El cuchillo es un cuchillazo con un grosor más que importante, ahora lo veremos, con una dactilera en la parte de arriba, lleva las cachas con una tornillería hueca muy espectacular, o sea, le da un aspecto muy bonito. Mirar el paso de luz, ¿vale? Mirar el hueco de luz, el paso de luz, y os daréis cuenta de que son unos pasadores tubulares pues importantes, de un calibre generoso, con un sistema muy particular, y lleva 3, lo cual le facilita que se le puedan pasar cordinos, paracors, etcétera, etcétera. Un rompecráneos o rompecocos prominente, y yo diría que hasta agresivo, porque aunque no acabe en punta, ¿vale? O sea, en punta acaba, aunque no acabe afilado, desde luego el poder de golpeo de este rompecráneos o rompecocos, yo creo que todos podemos ver que es bastante poderoso. Lleva unos liners o separadores o asentadores de color negro, que le hacen una vista bonita, y hay un pero, ¿sí? Porque no todo siempre puede ser a gusto del consumidor, como se dice, ¿no? Y en este caso, pues yo al cuchillo le encuentro un pero. A ver, a las cachas de este cuchillo, señores de Alba Inox, señores de K25, si lo pueden corregir, y ahora voy a dar mi opinión, a las cachas de este cuchillo le falta un poquito de chicha, falta un poquito de materia, de material. Si os dais cuenta, son muy finas. Que se compensa un poco por el ancho, por la cantidad de material que tiene el cabo o puño del cuchillo, pero aún así todo, a la hora de cogerlo, pues yo echo a faltar que las cachas fueran un pelín más gruesas. Que no sé lo que dará de sí esta tornillería que lleva el cuchillo, y si desmontándola, no lo sé, francamente, admitiría que a lo mejor se le colocara otro juego de liners, o separadores o asentadores, se volvieran a atornillar las cachas y cogería un pelo más de volumen el cabo, el puño, la empuñadura del cuchillo. Porque de tamaño va sobradito. Sabéis que tengo la mano grande, y escuchar, mirar, una vez asido, una vez cogido el cuchillo, mirar si me sobra cabo de cuchillo. O sea que se puede hacer para machetear, se puede hacer un agarre bastante posterior, que además lo facilitaría, que como el rompecráneos es hueco, se puede hacer una especie de falso guardamonte con cordino, con paracord, lo cual haría que la mano, aparte de un cordón fiador, que la mano, porque hasta se podría pasar por aquí, fijaros por el tamaño que tiene, hasta se podría pasar de aquí a este orificio del gavilán bajo, se podría pasar ese cordino o paracord, y se le podría hacer un falso guardamontes que aseguraría más la mano aún en las labores de macheteo. Si aparte de ese falso guardamontes le colocáramos un cordino fiador, un cordón fiador, pues fijaros qué más se le puede pedir a la empuñadura o cabo del cuchillo. A mi entender, simplemente un poquito más de chicha en las cachas. Y es una pena porque hasta están trabajadas ergonómicamente, como las veis. O sea, está muy bien, francamente el cuchillo está muy bien. El cabo, el puño del cuchillo, el mango del cuchillo, francamente me gusta. Reitero, el único pero, señores de Alba Inox, intuyo que estos sean los parámetros de la mentalidad de fabricación asiática, ¿vale? Pero yo creo que en sus manos puede estar el corregirlo,
y el decir a la fábrica de allí, de China, que los fabrica, decirle, oye, métele un poco más de grosor a las cachas de este cuchillo. Me vais a perdonar, pero he tenido que hacer un corte porque me estaba, con el tema del calor y el aire acondicionado, tengo la garganta un poco hecha polvo y me estaba picando ya la garganta de una manera bastante acuciante y no quería toser aquí en el vídeo. Ay no, que habíamos quedado al principio del vídeo que no hacía calor, que habían pingüinos y osos polares por el salón de mi casa. Pues al contrario, perdonadme, es que tengo la garganta tocada porque hace mucho frío en el salón de casa. Así de esa manera continuamos con la chanza o con la broma con la que empezamos el vídeo. El cuchillo tiene un vaciado plano con un microfilo o microbisel, una más que generosa muesca española, el recazo del cuchillo, como en tantos otros que estamos viendo últimamente, en su parte baja hace una especie o hace la forma de gavilán bajo. Yo lo llamo falso gavilán porque en realidad el cuchillo no tiene guarda, ¿vale? Y yo creo que técnicamente no se le puede llamar gavilán, ¿no? Pero el aprovechamiento, la morfología de la hoja del cuchillo, el aprovechamiento del recazo aquí en su parte baja, desde luego hace las funciones de que el mismo recazo del cuchillo haga las funciones de un falso gavilán bajo, ¿vale? Que de no ser el recazo del cuchillo y de que fuera una auténtica guarda, una guarda de verdad, pues sería un gavilán bajo, pero no es el caso. Si os dais cuenta, en la parte alta del filo hay una mesa somera, una mesa discreta, una mesa pues más bien pequeña, no creo ni que llegue al centímetro la mesa, y llegado a esta parte del cuchillo, si veis perfectamente, desaparece porque es donde empieza a estrechar el cuchillo. A partir de aquí, viendo el lomo del cuchillo, empieza a estrechar para que, aunque sea un cuchillo con la punta, no sé, yo lo llamo de boca de ballena, a lo mejor tiene otro nombre técnico, pero yo lo llamo punta de boca de ballena, aunque sea un cuchillo que no tiene mucha penetrabilidad, pues al reducir el grosor de la hoja en esta parte final, pues algo de penetrabilidad le da al cuchillo. El cuchillo prácticamente desde aquí, desde donde estoy colocando el dedo en el lomo, cae ligeramente en recto, ¿vale? Hasta la punta. Esto no es un drop point, bueno, desde luego no es un clip point. Lo que tenemos claro es que no es un clip point, pero yo tampoco considero que sea un drop point porque a partir de aquí más o menos empieza a bajar el cuchillo, pero muy levemente. Tiene una pequeña caída en recto. Bueno, pues una hoja muy particular y muy concebida, yo creo que para el trabajo de desbrozar, de limpiar, de abrir monte, para el trabajo de hacer construcciones, para el trabajo de hacer pontonería. Qué lástima que hoy en día hemos perdido muchas de estas prácticas que se realizaban en los campamentos juveniles, en los campamentos de supervivencia, la pontonería y las construcciones en las cuales, en esas actividades, se realizaban refugios de fortuna, bivacs, puentes, pasarelas, etcétera. Este cuchillo sería un cuchillo especialmente útil para todas esas especialidades, por decirlo de alguna manera, del aire libre, en las cuales pues se realizaban pues aquellos cherokees, aquellas pasarelas, aquellos pontones, etcétera, bivacs aéreos. El cuchillo es una auténtica máquina. El cuchillo tiene una contundencia impresionante y solo con verlo queda más que patente por la morfología, el peso y el tamaño del cuchillo, que ahora pasaremos a verlo.
ya no hay que insistir más en el agarre, ya lo hemos dicho, tiene una cremallera superior, cuando se coge la parte delantera y apoyamos el dedo en este falso gavilán, va el dedo a la cremallera es un pelín agresiva, pero bueno, yo creo que para el trabajo que se le va a dar a este cuchillo habría que llevar guantes, sinceramente habría que llevar guantes. Ya veis desde otro ángulo que sobra, que el tamaño es generoso, que sobra cabo de cuchillo. En la parte de detrás una especie de leve cola de pez, pero efectivamente la tiene, de una cola de pez, y si alguien tuviera las manoplas o las manitas o los deditos, o más bien dedazos más grandes que los míos, ya veis si aún le queda espacio para llevar la mano hasta este punto. En fin, yo creo en definitiva que es un cuchillo de trabajo, un cuchillo de monte. A mí me hubiera gustado que la punta no hubiera sido tan en la morfología esta de boca de ballena, sino que hubiera sido un poco más incisiva, un poco más puntiaguda, pero ya volvemos al refrán de la canción o a la estrofa de la canción manchega que tantas veces os hago alusión. Un par de huevos y un par de huevos. Si mi abuela tuviera un par de huevos, no sería mi abuela, sería mi abuelo. O sea, el cuchillo es el que es. Y podemos dar opiniones. Yo mismo ahora estoy dando una opinión sobre la punta del cuchillo y a lo mejor es totalmente una opinión gratuita por mi parte y me la podría ahorrar, ¿no? Porque el cuchillo es exactamente lo que es. Bueno, pues también por decir lo que nos gustaría y cómo nos hubiera gustado, pues otros acabados del cuchillo, tampoco pasa nada. Visto, no, esto no tiene más recorrido, salvo el que acabamos de ver, y vamos a pasar a ver las especificaciones del cuchillo, y en las especificaciones del cuchillo haremos alguna anotación que otra más. Bueno, pues el material empezamos con las especificaciones o con las preespecificaciones. El material del que está hecho el cuchillo, ya lo estamos diciendo, la funda es una funda de cordura, es una funda de nylon, las cachas son de G10, lleva una tornillería hueca muy dimensionada, muy sobredimensionada, yo digo, bastante espectacular, y el acero, ¿vale? El acero es un 7CR17 MOV, ¿de acuerdo? 7CR17 MOV. He estado viendo sobre este acero, os voy a colocar unas especificaciones de este acero. Cuando lleguen va a ser en formato fotografía, le dais al pause, paráis y si lo consideráis oportuno y las leéis, pues bueno, es un acero inoxidable que tiene unos componentes que de alguna manera le dan más dureza y aparte le confieren un poquito más de protección contra el óxido. Y no sé que llegado a este punto mucha gente sois escépticos y podéis decir, bueno, ¿realmente será ese acero con el que está hecho el cuchillo? Pues yo pienso que sí, yo pienso que sí, porque he estado investigando un poco sobre el aceite, investigando, qué palabra más rimbombante. He estado leyendo un poco sobre el acero y parece ser que es un acero de utilización habitual en China cuando se fabrican cuchillos para empresas bastante conocidas. Si mirarais el acero del que estamos hablando, sorprende leer que en China se está utilizando este acero para los cuchillos que se fabrican en China, valga la redundancia, de tal marca, 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 y te quedas un poco sorprendido, dices, ¿no? Dices, bueno, sí, más o menos lo tenemos claro, pero visto sobre el papel, pues dices, vaya. Entonces sí que será ese acero muy probablemente porque es un acero de fabricación china. Un acero que se utiliza mucho en la fabricación de cuchillos chinos. Y ahora en argot castizo, viene, como solemos decir, ahora viene cuando la mataron, ¿no? Así utilizando el argot castizo,
porque viene una especificación que hace el fabricante que dice que el acero está bañado en titanio, que tiene un baño de titanio para darle más dureza al acero. Pues mirar, no lo sé. Sinceramente, no lo sé. Eso es lo que dice el fabricante y con ello me quedo y yo os lo transmito. Parece ser que el acero tiene un baño de titanio para darle más dureza aún a la hoja del cuchillo. Y en cuanto a acabados y terminaciones, pues la verdad es que merece la pena hacer un apartado especial, hacer un pequeño corte del vídeo hablando de ello, porque la verdad es que el cuchillo tiene unos acabados y unas terminaciones impecables, pero impecables. O sea, tiene los acabados son totalmente, tanto del cuchillo como de la funda, son totalmente premium. Tiene unos acabados de calidad, cuidados hasta el mínimo de los detalles. Lo cual le hace de que, aparte, con el precio que tiene, que es más que moderado, para el calibre de cuchillo que es, pues le hace un cuchillo muy interesante. ¿Y cuánto pesa este cuchillo español venido de China? Porque es un cuchillo español fabricado en China. Las cosas como son, pues mirar, más de medio kilo. El cuchillo pesa medio kilo y 10 gramos, o sea, 510 gramos de cuchillo. Ahí es nada. Y el cuchillo con la funda de cordura, con su funda, se nos pone en 642 gramos. Francamente, este cuchillo fabricado en China para una empresa española, este cuchillo hispano-chino, podríamos decir, es una bestia parda, es un cuchillo contundente, 643 gramos el conjunto total del cuchillo. Vamos, esto en el momento que te pones a trabajar con él madera, si el filo es correcto y el tratamiento térmico muy importante, muy importante, y el tratamiento térmico es correcto, este cuchillo tiene que ser una auténtica bestia parda. Y así me lo han confirmado, las dos personas que lo tienen y que lo han utilizado en el monte. Me han dicho que le han dado brea, pero bien, que le han dado caña, pero bien, y que no ha habido absolutamente ningún problema con el cuchillo. Lo único que coinciden con lo mismo que coinciden conmigo, lo único que dicen lo mismo que yo, es que le falta un pelín de chicha a las cachas. Y vamos a ver lo que mide el cuchillo con el Supermetro Bushcraft. Pues el cuchillo mide 36 centímetros y medio. Desde la punta del cuchillo hasta la punta del rompecráneos o rompecocos, 36 centímetros y medio. Ahí es nada. 22 centímetros de hoja. 22 centímetros de hoja claros. Y de filo útil, ¿vale? Una vez colocamos el Supermetro Bushcraft en la punta y obviamos el recazo que baja en diagonal, el cuchillo tiene 21 centímetros aproximadamente, 21 centímetros de filo útil. Señores, estáis viendo las medidas y yo creo que está quedando más que claro. El ancho de pala del cuchillo, 4 centímetros y medio. A ver cómo, si en todo, sí, 4 centímetros y medio todo el cuchillo. Y bueno, Kiko va por ti porque tenemos un buen amigo en común que es J. Jacobo,
y desde el día que lo pediste intento no fallarte si no se me olvida el radio, la circunferencia del cabo del cuchillo, ¿de acuerdo? El contorno del cuchillo mide 10 centímetros. ¡Ey! ¿Veis lo que os digo? Yo creo que este cuchillo debería de medir unos 11 centímetros aproximadamente, ¿vale? Mi opinión, tendría que tener el cabo un poco más grueso. Reitero, no sé hasta qué punto daría de sí esta tornillería, de longitudinalmente la tornillería, de recorrido de tornillo, y si unas manos hábiles le podría añadir otros liners o asentadores aparte de estos, añadirle en paralelo otros entre estos y las cachas y darle un poco más de grosor a el cabo del cuchillo. Sería un arreglo bastante decente. Y con el calibre o pie de rey vamos a ver el grosor de la hoja del cuchillo y nos plantamos claramente en un pelín más, nada, apenas muy poco, pero un pelín más de 5 milímetros. O sea que con el tamaño del cuchillo y con los 5 milímetros de grosor de hoja, ya sabéis al titán al que nos enfrentamos. Conclusiones finales del cuchillo, porque sí, porque me apetece, porque es de la fábrica Albainos, porque es una fábrica española de Albacete y muchos diréis, bueno, pero trae productos de importación, trae productos, bien, bien, pero el capital, la fábrica, no deja de ser una fábrica española, una fábrica manchega, una fábrica de Albacete. Entonces le hago las últimas consideraciones porque me apetece, porque me parece bien. Además aquí con el copyright hace gala de ello, dice diseñado, lo dice bien claro, diseñado en España. ¿De acuerdo? Pues señores, es un cuchillazo. Estoy deseando empezar a salir al monte otra vez porque este cuchillo lo tengo que probar y os lo tengo que grabar en vivo y en directo. ¿Por qué? Porque por el precio que tiene, pues la verdad es que no te da mucho coraje que se pueda estropear o que no se pueda estropear, no te da fatiga darle caña al cuchillo y este es un cuchillo al que tengo muchas ganas de darle y de darle duro y además grabarlo para que veamos el resultado que tiene, cómo trabaja y cómo conserva el filo del cuchillo y así ver si se puede seguir diciendo como yo digo, sin ningún reparo, sin ninguna rémora, sin que suponga ningún nudo gordiano. Señores, Albainox también existe.